Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos en esta mañana para reflexionar y dar gracias a Dios, por supuesto, por este hermoso día que nos regala. Vamos a reflexionar en el capítulo 12 para esta ocasión. El capítulo 12, versículos 1 y 2 de Romanos, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Señor, gracias por esta mañana. Esta es tu palabra es la verdad. Guíanos en ella, Señor, y a través de ella. Por Cristo Jesús. Amén. El contexto anterior que ya lo hemos estudiado nos habla de aquel misterio. Veníamos hablando de cómo el texto nos muestra que aún Dios endureció el corazón del pueblo de Israel, y nos dice también que la desobediencia de un pueblo llevó a la salvación de otro, y la misericordia de otro pueblo lleva a la misericordia con el anterior. Pero Pablo dice que estos son misterios que a profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hago referencia a este que es del pasaje anterior porque nos ayuda a introducir este capítulo 12. Insondables quiere decir que no se pueden entender, no se pueden analizar. La razón humana no alcanza a comprender sus juicios. Inescrutables no se pueden estudiar en el sentido de llegar a saber el por qué, porque va más allá de nuestra mente. Nuestra mente humana no logra comprender la misericordia, no logra comprender los caminos del Señor. Por eso no podemos empezar a ver las cosas, ni ver las cosas con nuestra mentalidad. La vida cristiana nos invita a leer las cosas diferente, a ver y a leer las cosas diferente. No a hacer juicios desde nuestro punto de vista, desde nuestra lógica humana, porque Dios va mucho más allá de nuestra lógica. Y por eso nos dice: así que, hermanos, como eso es así, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto nos invita a cuidar nuestra vida, nuestro propio cuerpo en todo sentido, en el sentido físico y en el sentido espiritual. Nos invita a también a darle gracias a Dios por nuestro cuerpo, por nuestra parte física. Y darle gracias a Dios significa cuidarlo, no someterlo a cosas que no convienen, al alcohol, a la droga, al sexo mal habido. Y lo digo al sexo porque la sexualidad es un regalo de Dios. Solamente mal habido es cuando se hace fuera de los límites divinos, o sea, en el sentido del adulterio y las desviaciones sexuales y todo eso. Y el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo corto, por supuesto, trae mucha enseñanza. ¿Qué es conformarse a este siglo? Siglo quiere decir esta generación, esta manera de pensar del mundo. Pues nos basta leer lo que el mundo piensa, lo que la generación de las gentes piensan, o lo que es el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Engaño. ¿Qué hay en el mundo? Odio. ¿Qué hay en el mundo? Violencia. ¿Qué hay en el mundo? Crítica. ¿Qué hay en el mundo? Indiferencia ante las cosas de Dios. ¿Qué hay en el mundo? Desorden en todo sentido. Familias deshechas. En fin, podríamos hacer una lista muy larga. Y lo que el apóstol Pablo dice es: no nos conformemos a él,
No seamos del pensamiento del mundo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El término griego original de la Biblia en esta parte de renovación es metanoia. Deje que su mente cambie de pensar. Metanoia es lo que traduce como arrepentimiento en algunas partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, y eso significa cambiar la manera de pensar. Y esto significa un cambio en nuestra vida en todo. Desde cómo concebimos la fe, la salvación y cómo miramos a la otra persona y nos miramos a nosotros mismos. Desde cómo vemos a Dios. Por eso las Escrituras nos enseñan todo eso. El cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad incluye pensar lo que Dios nos dice que pensemos, creer lo que Dios nos dice que creamos. Empecemos por la salvación. Para el mundo, la salvación se gana. La religión del mundo ha enseñado que la salvación se gana por medio de méritos humanos, por medio de hacer buenas obras de piedad o por medio de cumplir con sacrificios a ciertos lugares de adoración, a los santuarios, a los dioses falsos, por medio de un poco de ejercicios espirituales. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen que no es así, que la salvación es un regalo de Dios y que solo se alcanza por misericordia, o sea que es Dios quien nos alcanza y nos la da a quien Él quiere. Es soberanía de Dios. Ahí ya nos invita a cambiar la manera de pensar. No podemos los cristianos seguir pensando que la salvación viene como lo pensábamos antes, o que Dios es quien creíamos antes de empezar a conocer sus caminos y conocerle a Él. Si como cristianos seguimos pensando como la religión ha enseñado la salvación, de que es por mis méritos, de que es por mi manera de ser y mi manera de pensar que yo alcanzo la salvación, no hemos cambiado de mentalidad. Eso un aspecto. Otro aspecto, y estos son ejemplos del cambio de mentalidad que nos pide aquí el Señor a través de Pablo. ¿Cómo vemos al prójimo? Antes de conocer a Cristo, pues teníamos quizás hasta el orgullo de creernos más que los demás. O de creer que porque hay dinero, o tenemos dinero, somos más que los demás. O también de creer que porque no tenemos dinero somos menos que los demás, porque eso va en ambos sentidos. Porque se tiene el concepto en el mundo, en la generación, en el siglo, de que el dinero es el que le da valor a la persona. Si la persona no tiene dinero, no vale. Pero si seguimos pensando eso después de ser cristianos, nuestra mente no ha cambiado. Si seguimos convencidos de que es por el dinero el que nos da el orgullo y el que nos da el estatus, y por eso miramos por encima del hombro a la otra persona, o lo contrario, la otra persona porque no tiene dinero se siente menos, cree que es menos, no ha cambiado su mentalidad. En el mundo se juzga, en la vida cristiana no se juzga. Si como cristianos seguimos juzgando, entonces no ha cambiado nuestra mentalidad. El mundo no ama, odia. Si como cristianos hacemos lo mismo, no ha cambiado nuestra mentalidad. Por eso nos dice, dejen que su mente sea transformada, dice otra versión de la Biblia, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para conocer la voluntad de Dios es necesario dejar que la mente sea transformada, sea cambiada. Que la mente sea diferente, que nuestra mentalidad sea diferente. Por eso las Escrituras se encargan de si las escudriñamos. Ahora, ¿cómo cambiamos nuestra mentalidad? Escudriñando las Sagradas Escrituras. No hay otra manera de hacerlo. Quien cambia la mentalidad es el Espíritu Santo. Pero para cambiarla, Él utiliza como instrumento las Escrituras. En la medida en que escudriñemos las Escrituras, el Espíritu Santo va haciendo la obra por medio de ellas y a partir de ellas en nuestras vidas va cambiando nuestra mentalidad. ¿Cómo vamos a saber cómo es que somos salvos? A través de leer las Sagradas Escrituras. ¿Cómo vamos a obtener la fe? A través de las Sagradas Escrituras. No hay otra manera. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar frente al prójimo? ¿Cómo vamos a aprender los cristianos de que no debemos juzgar porque no tenemos ese derecho? De que todos somos iguales ante Dios, sino que por su misericordia nosotros hemos sido salvos. Pues leyendo las Escrituras. De lo contrario vamos a pensar igual. Vamos a ser unas personas que vamos a la iglesia, pero seguimos pensando como todo el mundo. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos juzgando, seguimos haciendo exactamente lo mismo. El mundo, por ejemplo, no cree que asesinar, que mentir, que el sexo mal habido,
que las depravaciones sexuales son pecado. Pues si como cristianos seguimos no ha cambiado, pensando lo mismo en todo sentido, no ha cambiado nuestra mentalidad. Por eso a eso es que nos invita. ¿Y cómo cambia? Otra vez, leyendo las Sagradas Escrituras. Es Dios quien produce el cambio, no nosotros. No es el uno que produce el cambio en el otro. Muchas veces caemos en la tentación de pensar que si le hacemos seguimiento a una persona de su vida moral, es que la persona va a cambiar porque le hacemos seguimiento. No, a la persona le debemos llevar a las Escrituras, para que las Escrituras sean las que lo transforman. O de lo contrario, lo que la persona va a entrar es en una actitud doble, presentarse ante nosotros haciendo aparentemente como persona que no hace cosas, pero a las escondidas o a espaldas lo va a hacer porque no ha cambiado su mentalidad. Lo que transforma a la persona es el cambio de mentalidad, y quien cambia la mente es el Señor Jesucristo. Cuando dice que el que está en Cristo, una criatura, es que el Señor es el que va cambiando la mentalidad en cada persona y lo hace de diferentes maneras. Entonces dejemos que nuestra mente sea transformada para que cambiemos de pensar en todo, desde cómo somos salvos hasta qué debemos hacer y no hacer. Amado Dios, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu voluntad, oh Dios. Permite, Señor, que nuestra mente sea transformada y transfórmala para que conozcamos tu voluntad agradable y perfecta. Transforma nuestra mente, porque si transforma nuestra mente, si nuestra mente cambia, cambiará nuestra actitud de vida, porque la mente gobierna el resto, Padre. Cambia nuestra mentalidad de cada uno de nosotros para que conozcamos quién eres tú y cuál es tu voluntad, y sepamos que tu voluntad siempre será agradable y perfecta, Padre. Gracias por este día, el cual encomendamos en tus manos, para que tú nos guíes, perdona nuestras iniquidades y guíanos siempre en tus caminos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén.